El ambiente en Telecinco estaba cargado de expectación. La audiencia estaba al borde de la pantalla, esperando el enfrentamiento más esperado del año. No era un enfrentamiento común, sino uno que se había cocinado durante años, alimentado por rumores, diferencias familiares y un pasado lleno de secretos. Dos grandes figuras de la televisión y de la cultura popular española se enfrentaban cara a cara, Lolita Flores y Fran Rivera. Capítulo 1. El origen del conflicto. Todo comenzó mucho antes de que las cámaras de Telecinco comenzaran a grabar. En el corazón de la familia Flores y la familia Rivera, las tensiones se habían acumulado durante años. La relación entre Lolita Flores y Fran Rivera siempre había estado marcada por la cercanía de sus respectivos padres. La figura de Paquirri, el padre de Fran, y la de Antonio Flores, el hermano de Lolita, compartieron no solo una amistad profunda, sino también la complicidad que se deriva de un vínculo artístico y profesional. Sin embargo, la tragedia de la muerte de Paquirri en 1984 y la posterior separación de los caminos de los Flores y los Rivera dejó cicatrices profundas en ambas familias. Lolita, que había tenido una relación cercana con Paquirri, fue una de las pocas personas que se mantuvo cerca de Fran tras la muerte de su padre. Sin embargo, con el paso de los años, las diferencias comenzaron a aflorar. A pesar de los intentos de mantener la paz familiar, los comentarios públicos de ambos sobre temas como la herencia de Paquirri, el legado de la familia y la educación de los hijos, fueron acumulando pequeñas piedras que con el tiempo formarían una muralla difícil de derribar. El punto de quiebre llegó cuando Fran Rivera, ya adulto y con una familia propia, comenzó a cuestionar públicamente el papel de Lolita en la vida de su padre. En varias entrevistas, Fran reveló que a pesar de los esfuerzos de Lolita por mantener una imagen de unidad familiar, había notado ciertas actitudes que consideraba inapropiadas por parte de ella, especialmente cuando se trataba de la relación con su madre, Carmen Ordóñez. Según Fran, Lolita nunca había sido completamente honesta sobre su relación con Paquirri, y esos comentarios dejaron huella. Capítulo 2. El regreso de la guerra familiar. El enfrentamiento llegó cuando Telecinco, consciente del tirón mediático que tendría, invitó tanto a Lolita Flores como a Fran Rivera a un programa especial titulado Enfrentamientos del Corazón, un espacio donde los famosos podían resolver sus diferencias frente a la audiencia. El set de grabación estaba cuidadosamente preparado para lo que prometía ser una batalla verbal épica. Las cámaras enfocaron a Lolita Flores, quien apareció con su característico estilo, elegante pero firme. Fran Rivera, por su parte, llegó algo tenso, pero con la determinación de expresar sus puntos de vista sin reservas. El presentador, Jorge Javier Vázquez, era el encargado de mediar en lo que prometía ser una conversación difícil. Con una sonrisa nerviosa, le preguntó a Lolita si estaba lista para enfrentarse a Fran. Su respuesta fue breve y decidida: siempre estoy lista para hablar de lo que sea necesario. A pesar de su serenidad, sus ojos reflejaban la carga emocional de años de historia compartida con la familia Rivera. Capítulo 3. La tensión crece. El primer tema del programa fue la relación de Paquirri con Antonio Flores. Lolita comenzó hablando con cariño de la amistad de ambos, destacando el legado que Paquirri dejó en la música española y la huella que Antonio había dejado en su vida. Pero cuando Fran empezó a hablar, el tono cambió. ¿Por qué nunca hablas de los conflictos reales entre nuestras familias?, comenzó Fran, mirando fijamente a Lolita. Mi padre y tu hermano eran amigos, pero no siempre todo fue perfecto. Hay muchas cosas que no se cuentan, muchas mentiras que se han dicho, y yo quiero saber por qué. Mi madre y yo siempre hemos tenido que cargar con las sombras de esas historias sin poder aclararlas. Lolita, visiblemente afectada, respondió con calma: no he mentido sobre nada, Fran. Las cosas no siempre son tan simples. La familia no es solo lo que se ve en público. Mi hermano Antonio y Paquirri eran amigos, sí, pero ambos tenían sus propios problemas, y lo que se vivió entre ellos fue complicado, como cualquier relación humana. La tensión en el set era palpable. Fran no estaba dispuesto a ceder. Lo que no entiendo, Lolita, es por qué siempre has querido poner a tu hermano como el ángel de la familia, cuando tú misma sabes que no siempre fue así. ¿Por qué nunca hablas de las sombras de Antonio? ¿Por qué no lo dejas ser parte de la historia que le corresponde, la que incluye su lado oscuro también? Capítulo 4. Revelaciones inesperadas. A medida que avanzaba el programa, las revelaciones comenzaban a aflorar. Fran Rivera sacó a la luz una conversación que había tenido con su madre Carmen Ordóñez, en la que ella le había contado detalles de la relación de Paquirri con Lolita,
que él nunca había oído antes. Mi madre siempre me dijo que había más entre Paquirri y tú de lo que la gente cree, dijo Fran mirando a Lolita. Y yo siempre lo ignoré porque nunca quise escuchar esas cosas. Pero ahora, al ver que sigues insistiendo en que todo era perfecto, ya no me lo trago. Lolita, visiblemente molesta, no pudo contenerse más. Mi relación con Paquirri fue como la de cualquier mujer con un hombre. Hubo buenos momentos, pero también los hubo malos. Y no voy a permitir que se sigan haciendo especulaciones sobre mi vida privada, ni sobre la de mi hermano. El ambiente se volvió aún más tenso cuando Jorge Javier intentó moderar la discusión, pero las palabras de ambos personajes ya habían cruzado un límite. El enfrentamiento no era solo personal, sino también una batalla por la verdad y el legado de sus familias. Capítulo 5. El punto de no retorno. A medida que el programa se acercaba a su fin, la audiencia estaba dividida. Algunos aplaudían las revelaciones de Fran Rivera, mientras otros defendían a Lolita Flores por su postura firme y protectora hacia la memoria de su hermano Antonio y su familia. El presentador, al ver la creciente hostilidad, intentó intervenir una vez más. ¿Realmente es necesario todo esto, Lolita? Fran preguntó con voz grave. ¿Qué es lo que buscan con todo esto? ¿Qué ganan conseguir en este conflicto? Lolita, con una mirada fría, respondió: lo que busco es que se respete la historia tal como fue. No voy a permitir que nadie borre lo que yo viví, lo que mi hermano vivió. Si eso te molesta, lo siento, pero no voy a callarme. Fran, mirando fijamente a la cámara, terminó: yo solo quiero la verdad, aunque duela. Y si eso significa enfrentarme a ti, Lolita, lo haré. La puerta se cerró y el silencio reinó en el estudio. El enfrentamiento entre Lolita Flores y Fran Rivera había quedado grabado en la historia de la televisión española como uno de los más intensos y esperados de todos los tiempos. La audiencia aún no sabía si este sería el cierre de una vieja herida o si, por el contrario, había abierto una nueva. Pero lo que sí sabían era que nunca olvidarían aquel cara a cara. Y así, el enfrentamiento más esperado llegó a su fin. Pero para Lolita y Fran, el verdadero desenlace aún estaba por llegar. Capítulo 6. La postcrisis y la reflexión de Lolita. El programa terminó, pero las repercusiones del enfrentamiento entre Lolita Flores y Fran Rivera se extendieron mucho más allá de las cámaras. Aquella tarde en Telecinco no solo se discutieron viejos rencores, sino que se destaparon heridas profundas que ambos llevaban ocultas durante años. Lo que muchos pensaron sería un intercambio de palabras que podría calmar la tensión, solo sirvió para avivarla aún más. Lolita, tras abandonar el set, se dirigió a su camerino. En su rostro la fortaleza que siempre la había caracterizado parecía haberse desvanecido. La fachada de mujer imparable se había resquebrajado, y por primera vez, las cámaras no captaron esa mirada decidida y confiada. En su interior, Lolita se cuestionaba si realmente había tomado la mejor decisión al enfrentarse de esa manera a Fran. A pesar de que siempre había sido consciente de las tensiones familiares, nunca pensó que llegarían a ese punto. El dolor que sentía por las palabras de Fran no provenía solo de las acusaciones, sino de la verdad que éstas contenían. Él tenía razón en que parte de la historia nunca había sido contada como realmente sucedió. Antonio Flores, su hermano, había sido un hombre complejo. Y aunque se había hecho todo lo posible por mitigar sus defectos y demonizar sus sombras, la realidad era que Antonio, como cualquier ser humano, también tuvo sus flaquezas. Aún así, Lolita prefería mantener viva la memoria de su hermano como un símbolo de los buenos tiempos. Recibió a su hija, Lola, en su camerino. Ambas se abrazaron con fuerza. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Lola, quien, a pesar de ser consciente de la dura lucha de su madre, no podía evitar sentirse preocupada. Lolita, con una sonrisa forzada, le respondió: «Todo está bien, hija. Solo algunas cosas duelen más de lo que pensaba». A lo lejos, Lolita pensaba en Paquirri y en su vida con él. Nunca fue su pareja, pero sí fue alguien importante en su vida. Había tanto amor como amargura en esa relación, y con el tiempo, Lolita se dio cuenta de que sus sentimientos por Paquirri no se podían encasillar en un simple bueno o malo. En esa guerra con Fran, parecía que sus emociones más profundas, las que había guardado celosamente, finalmente salían a la luz. Capítulo 7. Fran Rivera, el hombre roto. La reacción de Fran Rivera no fue diferente. A pesar de que en ese momento había logrado lo que había ido a buscar,
una confrontación directa con Lolita y la oportunidad de exponer lo que pensaba. La noche que siguió a la grabación fue de reflexión y desazón. Fran, en su casa, sentado solo en su salón, no podía dejar de pensar en las palabras que le había dirigido a Lolita. Se sentía abrumado por el impacto de su propio discurso. Lo que hice fue necesario, se repetía en su mente. La verdad siempre duele, pero la gente tiene derecho a conocerla. Sin embargo, había algo que no lo dejaba en paz. Quizás era el hecho de que, a pesar de todo, seguía amando a su madre, Carmen Ordóñez, y había crecido con la idea de que su padre, Paquirri, había sido víctima de ciertas mentiras en su relación con las flores. Era posible que estuviera tomando una postura demasiado radical. Fran se encontraba en medio de un torbellino de emociones. En su mente se mezclaban el amor y la rabia, la admiración y el desprecio. Su lucha interna era palpable, pues él sabía que lo que había dicho no solo afectaba a Lolita, sino a toda su familia. Por un lado, se sentía liberado de cargar con las sombras de su padre, pero por otro lado, se sentía culpable por haber atacado a alguien con quien compartió tantos momentos de su vida. El teléfono sonó. Era su madre. Carmen Ordóñez, a pesar de estar acostumbrada a las polémicas de su hijo, no podía evitar preocuparse. Fran, hijo, ¿estás bien?, le preguntó con voz preocupada. Sé que todo esto no es fácil. Pero no dejes que te consuma. A veces, la verdad es más amarga de lo que pensamos. Fran respiró profundamente antes de contestar. Lo sé, mamá. Pero ya no quiero vivir con esta mentira. Ya basta. Y si tengo que enfrentarme a los demonios del pasado, lo haré. El eco de sus palabras resonó en el aire, y Fran se sintió momentáneamente más en paz consigo mismo. Sabía que la confrontación con Lolita había sido solo el primer paso en su viaje hacia la verdad. No sabía lo que vendría después, pero ya no le importaba esconderse. Capítulo 8. La guerra de los medios. A los pocos días del programa, los medios de comunicación se hicieron eco del enfrentamiento entre Lolita Flores y Fran Rivera. Los periódicos y las revistas del corazón no tardaron en publicar titulares escandalosos. La batalla más esperada, Fran Rivera y Lolita Flores destapan sus secretos, y la ruptura entre las familias Flores y Rivera es irreparable, aseguran los expertos. La polémica estaba servida, y cada movimiento de ambos protagonistas era seguido con lupa por la prensa. Las redes sociales también se llenaron de comentarios divididos. Algunos apoyaban a Fran, viendo en él una figura que, por fin, había decidido revelar lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir. Otros, sin embargo, se ponían del lado de Lolita, defendiendo su derecho a proteger la memoria de su hermano y su familia. Lo que estaba claro era que la confrontación entre ellos no solo había afectado a sus relaciones personales, sino que había abierto una herida en el corazón de la opinión pública. Capítulo 9. El último cara a cara. Semanas después, Lolita y Fran se volvieron a encontrar en un plató de televisión, esta vez en una entrevista especial donde ambos tendrían la oportunidad de exponer sus puntos de vista sin los periodistas interviniendo. Fue una confrontación más íntima, más silenciosa, pero igualmente cargada de tensión. Te he escuchado, Fran, comenzó Lolita, mirando fijamente a su sobrino. Y entiendo que tengas dudas, que quieras saber más sobre lo que pasó en el pasado. Pero te aseguro que mi amor por Antonio y por la memoria de Paquirri nunca será cuestionado por nadie. Yo no he venido aquí a pelear, he venido aquí a que comprendas que la vida no siempre es tan sencilla como parece. Fran, sin embargo, no pudo evitar soltar una sonrisa irónica. Nunca he dicho que todo sea sencillo, Lolita. Pero te aseguro que no puedo quedarme callado cuando las cosas no se dicen como deben. Yo quiero entenderlo todo, aunque eso me duela. Porque al final, lo que realmente importa es la verdad. Su propio camino. Me siento muy orgulloso de mi familia, de mi padre, pero también sé que la gente tiene que ser capaz de ver más allá de los apellidos, comentó en su entrevista. Por su parte, Lolita decidió hacer un parón en las entrevistas, pero no evitó compartir en sus redes sociales su perspectiva. El legado de Lola Flores no es un lastre, es una bendición. Y lo seguiré defendiendo donde sea. No acepto que se me acuse de vivir del pasado, porque es lo que soy, y el pasado también me ha enseñado a ser quien soy ahora. Aunque el enfrentamiento en Telecinco había terminado, las repercusiones seguían desarrollándose.
Los medios de comunicación comenzaron a hacer conexiones entre la vida de Fran y Lolita con sus respectivas carreras profesionales, desglosando las decisiones que ambos habían tomado a lo largo de los años, sus colaboraciones en programas de televisión, y las veces que ambos habían hecho comentarios polémicos sobre el otro en el pasado. Esto solo aumentó la curiosidad del público por los detalles no contados que se filtraban en los medios. La situación llegó a un punto álgido cuando, semanas después, una entrevista inesperada de Antonio Flores, hermano de Lolita, surgió en un canal de YouTube. En ella expresó su desaprobación hacia las declaraciones de Fran y aclaró que, aunque respetaba a los Rivera, su hermana no debía ser considerada como una simple figura del pasado. Mi hermana no necesita que nadie le diga cómo defender su familia, dijo Antonio, dejando claro que a pesar de los conflictos familiares, su apoyo hacia Lolita era absoluto. Este nuevo giro en los acontecimientos encendió aún más los ánimos. Los fans de ambos bandos comenzaron a tomar posiciones, creando bandos en las redes sociales. Los Almohadilla Flores defienden a Lolita y los Almohadilla Rivera siempre puntos, que inundaron los foros y las publicaciones de Instagram y Twitter. En medio de todo esto se organizó un evento que, aunque no previsto, parecía ser la oportunidad de oro para ambos. La productora de Telecinco, viendo que el tirón mediático de la confrontación seguía vivo, propuso un programa especial titulado De lo viejo a lo nuevo, que consistiría en reunir a varios artistas, entre ellos Fran y Lolita, para que hablasen sobre sus respectivos legados familiares y su visión del futuro. Lo que parecía ser una nueva oportunidad para limar asperezas, sin embargo, fue percibido por muchos como una excusa para seguir explotando el conflicto. Los productores tenían claro que ese programa iba a generar una audiencia de millones, y no dudaron en publicitarlo con teasers llenos de fragmentos del enfrentamiento anterior, que rápidamente se viralizaron. La promesa de un nuevo cara a cara entre Fran y Lolita parecía una realidad más cercana que nunca. A medida que se acercaba la fecha de grabación de lo viejo a lo nuevo, Fran y Lolita comenzaron a recibir presiones por parte de sus seguidores y de sus equipos de trabajo. Algunos les aconsejaron moderarse y tratar de dar una imagen más reconciliadora, mientras que otros les instaban a mantener su postura firme. Ambos sabían que este nuevo encuentro podría ser tan decisivo como el anterior, pero esta vez, las cámaras no iban a ser las únicas observadoras. La historia de la televisión española se estaba escribiendo en tiempo real. El programa en sí se convertiría en un hito mediático, un reflejo de las relaciones familiares, las luchas internas y el poder de la fama. Nadie podría anticipar lo que sucedería, pero todos esperaban con ansias la próxima jugada de estos dos titanes mediáticos que, más allá de sus diferencias, seguirían siendo parte del mismo círculo de la cultura popular española. Si quieres seguir desarrollando algún detalle o agregar más elementos a la historia, no dudes en indicármelo. La tensión continuaba creciendo a medida que se acercaba el día de grabación del esperado programa De lo viejo a lo nuevo. Las especulaciones aumentaban tanto entre los medios de comunicación como entre los seguidores de ambos protagonistas, Fran Rivera y Lolita Flores. Las expectativas se dispararon. ¿Habría una reconciliación entre ellos? ¿O esta sería la oportunidad de acentuar aún más las diferencias que ya habían quedado claras en su cara a cara anterior? La productora de Telecinco, consciente del poder mediático de esta confrontación, lanzó campañas publicitarias con teasers repletos de declaraciones impactantes de ambos. Se anticiparon avances con frases como «Fran Rivera contraataca» o «Lolita Flores defiende el legado de su madre», lo que generó un revuelo generalizado en las redes sociales y en los programas de debate. Por su parte, Fran, que ya había demostrado su capacidad para mantener la calma en situaciones tensas, se encontraba en una fase de reflexión. Aunque se sentía firme en su postura, había algo dentro de él que lo hacía cuestionarse. Durante las semanas previas a la grabación, comenzó a recibir mensajes privados de antiguos conocidos, compañeros de trabajo y familiares que le sugerían que fuera más cauto, que evitara caer en el juego de la televisión. Sin embargo, a Fran le costaba contener sus emociones. No era fácil para él lidiar con la sombra de su apellido, con la constante comparación entre su figura y la de su padre, el torero Paquirri, y la presión de ser parte de una familia conocida en el mundo del espectáculo. Por otro lado, Lolita Flores había decidido no detener su carrera mediática. A pesar de la controversia generada en su primer encuentro con Fran, sentía que su misión de proteger y perpetuar el legado de su madre, Lola Flores, era algo que iba mucho más allá de los intereses personales. Para ella, ser hija de la faraona no era un peso, sino un privilegio, una responsabilidad que tenía que llevar con dignidad. Había recibido muchas críticas, pero a Lolita no le importaba.
lo que realmente le dolía era la constante sensación de que algunos no entendían el sacrificio que ella misma había hecho para seguir los pasos de su madre. Estaba convencida de que su carrera, su arte, sus luchas y sus logros hablaban por sí mismos. Cuando finalmente llegó el día de la grabación, el plató de Telecinco estaba lleno de una expectación palpable. Las luces brillaban intensamente y el sonido de los micrófonos y las cámaras preparándose para el evento resonaba por todo el lugar. La entrada de los dos protagonistas fue captada en vivo. Lolita Flores llegó a la grabación con su habitual porte elegante, con una mirada decidida que no reflejaba el desgaste emocional de las semanas previas. Fran, por su parte, llegó con una actitud más relajada, pero con una evidente tensión en su rostro. Ambos sabían que este programa podía ser la oportunidad para redimir sus posturas o para ahondar aún más en sus diferencias. El formato del programa había sido especialmente diseñado para que los dos pudieran tener tiempo suficiente para exponer sus puntos de vista, pero también para intercambiar opiniones y poner a prueba sus ideas. Durante los primeros minutos el moderador Pedro Piquera se encargó de introducir el tema central. Hoy hablaremos de los legados que nos dejaron nuestros padres, pero también de cómo nos enfrentamos a ser más que lo que nos impusieron. La cámara enfocó a ambos, que se miraron fijamente, sabiendo que las palabras que pronunciarían en ese momento serían decisivas. Lolita fue la primera en hablar. Con una voz serena, pero llena de fuerza, comenzó: mi madre fue la reina del arte flamenco. No solo fue una artista de renombre mundial, sino una mujer que luchó por su dignidad, por ser respetada en un mundo machista y cruel. Y yo, como hija, nunca dejaré que nadie la desmerezca. No es solo mi legado, es el legado de todas las mujeres que lucharon por tener voz, dijo, mirando fijamente a Fran, quien la observaba atentamente, pero sin perder su compostura. Fran, tras escuchar sus palabras, no tardó en responder. Yo jamás he desmerecido el legado de tu madre, Lolita. Es un ícono y lo reconozco. Pero lo que quiero dejar claro es que todos tenemos la oportunidad de hacer nuestra propia historia, y la mía no está marcada por los nombres de mis padres, sino por lo que he logrado por mí mismo, respondió, mirando hacia la cámara para hacer énfasis en sus palabras. Su voz era firme, pero no había rastro de hostilidad. La conversación tomó un giro inesperado cuando Lolita replicó con tono desafiante: Fran, no se trata solo de lo que tú has hecho. Lo que quiero que entiendas es que el nombre, la historia que llevas, no es solo un recuerdo del pasado, es una carga y un honor al mismo tiempo. Cuando se habla de los Rivera, se habla de toreros, de historia, de lucha. Pero no todo el mundo está dispuesto a reconocerlo. No solo puedes despojarte del apellido como si fuera un lastre, porque el legado te acompaña, y no lo puedes negar. Fran, visiblemente